Libro Una educación que comienza antes del nacimiento de un Ram Mikhail Ivanov. Capítulo 10. Un amor sin debilidad. Lectura del pensamiento del día. 2 puntos. El padre y la madre no deben nunca ceder a los caprichos de su hijo. Deben ser tiernos, amorosos, pero inflexibles. Cuando han dado una orden al niño, deben exigir que obedezca. Ciertas madres ceden ante el niño porque llora y no quieren causarle pena. He ahí un enternecimiento estúpido, porque más tarde el niño, mal acostumbrado, abusará de sus padres. La madre debe estar llena de dulzura, no irritarse, no pegarle, pero no debe ceder, exactamente como hace la naturaleza a la que ningún deseo o capricho humano doblega. Si el niño pone el dedo en el fuego o en la nieve, las leyes del calor y del frío no se modifican para evitarle molestias. La naturaleza asiste impasible a los actos del niño, por eso aprende a respetarla. Para el niño, la madre representa la naturaleza y si no la representa correctamente, el niño ignorará que existen límites que no se deben traspasar y se perderá. A menudo, a causa de la debilidad de su madre, ciertos niños se convierten más tarde en verdaderos verdugos. Con frecuencia, la desgracia de una familia procede del amor ciego de los padres, porque no han sabido enseñar a sus hijos que existen leyes ante las cuales todo el mundo tiene que inclinarse, tanto los padres como los hijos. Un niño al que se le ha consentido todo no sabrá nunca lo que es bueno y lo que es malo, y no será culpa suya, porque está mal acostumbrado. Desde pequeño el niño debe comenzar a aprender que existen leyes y a sus padres incumbe enseñárselas. Sí, pero ¿y si llora el pobrecito? Pues bien, que llore. Desde el momento en que el niño empieza a llorar, la madre cede para que su cariñito no sea infeliz. Y desde entonces cederá toda su vida, será su esclava. Su hijo la maltratará y ella sufrirá porque ha confundido el amor con la debilidad. El niño llora, dejadle llorar. Eso ensancha sus pulmones y durante ese tiempo comprende que hay reglas que tiene que respetar y aplicar. Si cedéis a la primera lágrima, el niño continuará siempre utilizando sus lloros para haceros ceder y satisfacer todos sus caprichos. ¿Sabéis que el niño es más inteligente y más astuto que su madre? Sabe servirse de las lágrimas para obligarla a ceder y más tarde hará pipí sobre su cabeza. En fin, ¿qué queréis? Es así como las madres aprenden. Los padres deben prevenir inmediatamente a los niños de que no obedecerán sus caprichos. De lo contrario, el día que decidan reaccionar será demasiado tarde. Cuando se dan cuenta de la gravedad de la situación, ciertos padres se vuelven de repente inflexibles y entonces, ¿qué lucha? Incluso le pegan al niño, pero ya no pueden conseguir nada porque esperaron demasiado. Debieron mostrarse firmes cuando era un pequeñuelo. Es necesario que los padres lleguen a vencer la debilidad de complacer al niño porque es pequeño, ya que así despiertan malas tendencias en su corazón y en su alma. No saben que por tratarse de un niño pequeño, aceptará las molestias, las reprimendas y las órdenes de buen grado. Y más tarde, cuando comprenda, amará a sus padres y les agradecerá el haberle evitado así grandes sufrimientos. Ciertos padres no saben qué hacer para complacer a sus hijos, para entretenerles, y el resultado de ese deseo exagerado por complacerles tiene consecuencias catastróficas. Consideremos solamente el ejemplo de los juguetes. ¿Qué juguetes se fabrican para distraer a los niños? Revólveres, tanques, cañones, armas de todas clases. Se han llegado incluso a vender guillotinas en miniatura. ¿Y los padres qué hacen? En lugar de unirse para protestar
molestar y hacer que se prohíban esa clase de juguetes, lo permiten e incluso los compran. He ahí cómo se preparan pequeños granujas. Qué estupidez, qué ignorancia. ¿Cómo no han pensado que esos juegos repercutirán forzosamente en el comportamiento y mentalidad de los niños? Si algunos se convierten en unos monstruos, se debe a que han recibido una educación aberrante por parte de gentes que no conocen las grandes verdades iniciáticas. Ayer vi a un niño que hacía muecas sumamente desagradables y antiestéticas. Pregunté a su madre, ¿dónde ha aprendido eso? Oh, su padre lo hace para entretenerle y él le imita. Fijaos cómo educan a los niños. Para entretenerles, para hacerles reír, les enseñan cualquier mueca estúpida que después ellos imitan. No se debe nunca enseñar nada feo o estúpido a los niños, aunque sea para entretenerles. Hay otras formas de hacerlo. Los padres deben hacer solo aquello que es educativo e inteligente, aunque al niño no le guste. Y éste tiene que aceptarlo y acostumbrarse. El mundo entero no busca otra cosa que los placeres, pero el placer es el peor de los guías. Envilece al hombre y le hace retroceder al estado animal. Los padres ignorantes complacen a sus hijos porque les aman o creen que les aman, pero hay muchas clases de amor. Hay que escoger el amor que educa, embellece, fortalece y perfecciona a vuestro hijo. El ser humano es por naturaleza egoísta e ingrato, y corréis el peligro de estimular ese egoísmo, esa ingratitud con vuestra indulgencia exagerada. Al amar a los niños queréis dárselo todo, pero la sensatez aconseja que les privéis un poco de ciertas cosas. Yo hablo y hablo, pero sé que los padres no me darán la razón. Encontrarán que mis consejos están en contradicción con sus métodos. Pero ya que tienen problemas con sus hijos, eso prueba que necesitan mejorar sus métodos. En la página que acabo de leeros decía que no hay que pegar a los niños. En realidad, en casos excepcionales, una bofetada o un azote no puede hacerles daño. Ahora bien, si pegáis a un niño, tened cuidado con vuestra mirada, porque la mirada no debe expresar ni cólera ni hostilidad, ni ningún sentimiento negativo, porque el niño olvidará rápidamente la bofetada o el azote que le habéis dado, pero no olvidará nunca una mirada dura. Os odiará e incluso tarde o temprano tratará de vengarse. Cuidado con vuestra mirada si pegáis a vuestros hijos. A menudo los padres pegan a su hijo porque éste les irrita y pierden la paciencia. Esa es una reacción muy negativa. Las bofetadas y los azotes no deben ser el resultado de la exasperación de los padres. La exasperación no es un sentimiento pedagógico, sino su deseo de hacer comprender al niño la existencia de reglas que tiene que respetar. Por eso he dado algunas veces este método que muchos, lo sé, encuentran raro. Cuando una madre quiere corregir a su hijo, tiene que saber dominarse. Debe demostrar al niño su tristeza por tener que corregirle. Incluso es positivo que llore, si puede, delante de él, diciéndole: no quisiera pegarte, pero estoy obligada porque has actuado mal y debes ser corregido. Y enseguida jala la azotaina. Entonces el niño siente que su madre es desdichada, que sufre y que por su culpa se ha visto obligada a actuar como lo ha hecho. Así el niño reflexionará y comprenderá que existen leyes que no hay que transgredir. Insisto sobre ese punto porque sé que los padres no tienen la costumbre de prestar mucha atención a la manera más adecuada de corregir a sus hijos. Nunca deben pegarles cuando están enfadados, porque dejan en su memoria una impresión de odio, de rencor y no de justicia, cuando precisamente para su buena educación deben sentir que su padre y su madre son justos y que por eso les corrigen. Esta manera de obrar es también muy negativa desde el punto de vista mágico, y os explicaré por qué. Cuando en un movimiento de cólera pegáis a un niño, le transferís la corriente inarmónica producida por vuestros sentimientos, y esta le provoca efectos extremadamente destructores.
La cólera que ha salido de vosotros bajo una forma de corriente hostil continuará actuando desfavorablemente sobre él durante meses y años. Y es así como, sin saberlo, habréis encomendado a vuestro hijo a las fuerzas negativas, las cuales se apoderarán de él. He ahí la ignorancia de los padres, que en lugar de ayudar y proteger a su hijo, destruyen en él los elementos sagrados, divinos, porque le han comunicado demasiadas fuerzas negativas salidas de su corazón. Los padres deben de ahora en adelante prohibirse esos movimientos de cólera, ya que no podemos educar a los padres de toda la tierra, al menos que esta luz sea aceptada por los hermanos y las hermanas de la fraternidad blanca universal, que corrijan a sus hijos porque es necesario, pero sin sentir ese sentimiento destructor que expone a los niños a la influencia de los espíritus tenebrosos. Porque lo que también puede suceder cuando más tarde quieran dirigir a sus hijos es que no puedan hacerlo. En lugar de ser dóciles y obedientes a sus padres, obedecerán a espíritus tenebrosos. He aquí una cuestión sobre la cual debéis reflexionar. Por lo tanto, corregid a vuestros hijos, pero solamente para haceros conscientes de que existen leyes que no pueden transgredir sin exponerse a grandes peligros. Es así como actúa la naturaleza. Suponed que durante el invierno rompéis un cristal de la ventana. Si no lo reemplazáis, tendréis que soportar las consecuencias y tiritaréis. No servirá de nada que le digáis a la naturaleza: tengo frío, ¿por qué no nos das un poco más de calor? Seguirá impasible y vosotros os veréis obligados a reflexionar por vuestra torpeza, intentar repararla y mostraros más hábiles en el futuro. La madre, con respecto al niño, debe ser como la naturaleza, impasible e implacable, y al mismo tiempo debe mostrarle que ella también se somete a las leyes. En ese momento inculca al niño la idea de un orden, de una jerarquía, y pueden esperarse maravillas por parte de un niño que haya sido educado en esta conciencia y en este respeto a las leyes. Evidentemente, no todos los niños son iguales. Debemos educarles según su grado de evolución, su temperamento, su fuerza, su salud y muchos otros factores. Existen tantos casos diferentes que no se pueden dar reglas generales, ni decir, hacedlo de esta manera o hacedlo de esta otra. Hace falta un método pedagógico particular para cada niño, y son los padres quienes deben estudiar a sus hijos y mostrarse lo suficientemente inteligentes e instruidos como para saber qué método deben emplear con ellos. Pero lo que sí es cierto es que en todos los casos los padres deben ser impecables delante de sus hijos y no mostrar ninguna debilidad, ninguna laguna. Conocemos el caso de madres que tenían amantes e incluso que durante la guerra se acostaban en el campo con los soldados del país enemigo, y el niño estaba ahí porque la madre no había podido dejarle solo en casa y miraba sin comprender. Pero algunos años más tarde, cuando se acordaba y comprendía, se podía ver en el comportamiento hacia su madre los estragos que esta escena habían producido en él. ¿Por qué las madres son tan inconscientes? Cometen cualquier acto negativo delante de sus hijitos, creyendo que no se dan cuenta de nada. Sin embargo, se dan cuenta de todo. Hay acontecimientos a partir del tercer, cuarto o quinto año que un hombre no olvida jamás. Olvidará lo que ocurrió el día anterior, pero recordará siempre lo que vivió hace 60 u 80 años. Cuando los padres muestran sus debilidades, cuando los padres muestran sus debilidades, los niños se sienten perturbados, desorientados. No saben dónde agarrarse. Los niños buscan siempre instintivamente el apoyo de seres que encarnen la justicia, la nobleza, la fuerza, la perfección. Todos llevan en ellos una necesidad instintiva de justicia y verdad, y cuando ven que sus padres cometen una acción reprensible, hay algo en ellos que se descompone. El niño que se siente débil y pequeño quiere tener por encima de él una autoridad infalible que le proteja. Lo ignora todo, pero sabe que es débil, por eso tiene necesidad de protección y se refugia en su madre para sentir su calor. Y no solamente busca apoyo en el terreno físico, sino también en el psíquico,
Por eso, cuando un niño comprende que su madre o su padre no está a la altura de la situación, se siente perdido o se subleva. Este es el origen de numerosas tragedias. Un niño necesita que sus padres no muestren ninguna debilidad y por eso también es muy negativo que después de haber dado una orden al niño, los padres acepten que no se les obedezca. Cuando los padres han dado una orden, deben exigir que el niño la ejecute, porque si no se dará cuenta de que sus padres no tienen firmeza ni estabilidad y la imagen que tenga de ellos obstaculizará su educación. Sobre este tema, quisiera considerar una cuestión muy interesante. Cuando un adulto quiere actuar, debe primero reflexionar. El niño no reflexiona porque su cerebro no está preparado todavía para la reflexión. En el niño, la acción es lo primero. Así pues, debe actuar ejecutando sin discutir lo que los adultos le piden. La acción del niño es opuesta a la de los adultos. Si el niño quiere comprenderlo todo antes de actuar, no hará nunca nada. Debe actuar antes de comprender, porque hay otros que han comprendido antes que él y teniendo confianza en ellos, facilita su propio proceso de comprensión, el cual se manifestará más tarde. Actuando exactamente como sus padres le piden, los niños tienen la posibilidad de llegar a ser inteligentes, porque la verdadera inteligencia ya es su trabajo. La realización supone siempre que una inteligencia ha precedido a la ejecución. Cuando un trabajo está bien hecho, decimos que no puede ser más que la obra de una inteligencia. Que esta inteligencia sea visible o invisible, consciente o inconsciente, ya es otra cuestión. Así pues, el niño debe ejecutar lo que se le pide sin necesidad de explicaciones. Cuando la madre lleva a su hijito con ella, no es necesario que le explique detalladamente dónde le lleva. Él confía en ella y le da la mano, sabiendo que no lo conducirá a un lugar donde haya serpientes, osos o jabalíes que le desgarren, simbólicamente hablando. Y es así como el niño progresa. Pero los niños que no tienen confianza en sus padres o que quieren ser independientes, libres, no pueden desarrollar correctamente su inteligencia. Ahora no empecéis a contarme historias. Dos puntos. Sí, pero conocemos familias donde los niños son mucho más inteligentes que sus padres y por eso se les rebelan. Ya sé que pueden encontrarse niños excepcionales, pero son casos extremadamente raros. Yo os hablo en general y en general no creo en absoluto lo que quieren hacerme creer, que la mayoría de los niños son genios, que tienen razón de rebelarse contra padres embrutecidos. No. Desde el momento que un niño nace en tal o cual familia es que hay una razón. Ahora que está ahí es demasiado tarde para juzgar y criticar. Si es tan genial, ¿por qué ha venido a encarnarse en una familia de brutos? Si ha venido es para prepararse y para ello debe escuchar a sus padres. Después ya veremos. Ha habido hijos de reyes que han sido enviados al ejército como simples soldados para ser tratados y algunas veces maltratados como los demás. Por tanto, no incumbe al niño discutir y criticar, no se le pide que instaure el desorden y la anarquía, puesto que ha venido a esta familia. Es necesario que comience por estar de acuerdo con ella. Cuando haya dado pruebas de su verdadera superioridad, podrá hacer lo que quiera, pero no antes. Cuando el niño obedece a sus padres y acepta hacer lo que le piden, su inteligencia comienza a despertarse. Después, poco a poco, él mismo comprende la razón de lo que hace. Evidentemente, hay casos donde la intransigencia de los padres puede ser catastrófica. Supongamos que lo que el niño pide sea de naturaleza espiritual y que tenga unos padres groseros, ignorantes y deshonestos que le impiden realizar su ideal porque rebasa su comprensión. Si los padres se muestran inflexibles, pueden hacerle mucho daño. Por eso, cada vez que se da una regla general, es necesario dar explicaciones. Antes de producirse de dar un permiso o de negarlo de manera categórica, los padres deben medir bien las consecuencias, pero ¿cómo lo harán si no tienen discernimiento? Son ellos quienes deben comenzar por instruirse antes de pronunciarse, porque hay que considerar un gran número de factores. Si el niño es bastante fuerte, si es el momento, si será por su bien,
si posee dones particulares que hay que proteger, incluso en lo que concierne a los alimentos. Los padres deben tomar ciertos elementos en consideración y no forzarles a comer lo que encuentran bueno para ellos mismos. Así pues, repito, un padre, una madre no deben exigir una obediencia ciega del niño antes de haberse hecho la pregunta: ¿lo que yo le pido es algo bueno, justo, divino? ¿Lo pide su alma, lo desea profundamente o será nocivo para su evolución? Una vez que se han informado bien, que han visto y comprendido claramente lo que será bueno para el niño, que den la orden, permiso o prohibición de manera categórica, irrevocable, y el niño debe someterse. El niño debe comprender que existen leyes a las cuales sus propios padres deben someterse. Incluso los iniciados obedecen a esas reglas, perdón, incluso los iniciados obedecen a esas grandes leyes de la naturaleza y además son los primeros en respetarlas. Tal vez respetan un poco menos las leyes humanas, que no son siempre justas, pero en cuanto a las leyes divinas, las leyes eternas, universales, las acatan, se someten a ellas. En ese respeto, el que los discípulos de la Fraternidad Blanca Universal deben también aprender y transmitir después a sus hijos. Así pues, comprendedme bien, hay que tener mucho amor por los hijos, por supuesto, pero también hay que saber cuándo y cómo manifestarlo. Hay momentos en los cuales no hay que mostrar el amor, sino utilizar la sabiduría. Solamente de esta forma se puede hablar verdaderamente de un amor luminoso y benéfico. El amor débil y estúpido es una catástrofe.